En este audiolibro descubrirás los principios atemporales que conducen a una vida de abundancia y bienestar, tal como los expuso James Allen en su obra. A través de cada palabra te guiaré por el sendero que conecta la mente y el espíritu con la verdadera prosperidad, revelando cómo nuestros pensamientos, actitudes y acciones crean el mundo material que habitamos. Aprenderás a identificar y transformar las creencias limitantes que frenan tu evolución, para reemplazarlas por pautas que fortalezcan tu determinación, tu visión y tu capacidad de manifestar metas reales. Quedarte hasta el final significa adentrarte en una travesía de autoconocimiento donde cada capítulo, como un peldaño cuidadosamente diseñado, te llevará más cerca de la libertad financiera y la satisfacción personal. Comprenderás por qué la riqueza no es solo una cuestión de acumulación económica, sino el fruto de un equilibrio interior que se refleja en todas las facetas de tu vida, relaciones, salud, trabajo y espíritu. Prepárate para descubrir cómo un pequeño cambio en tu forma de pensar puede desencadenar una transformación profunda y sostenida. Este viaje exige apertura mental y voluntad de poner en práctica cada enseñanza. Te invito a recorrer conmigo el camino hacia la prosperidad y a experimentar, paso a paso, cómo convertir tu mente en el motor de tu propio éxito. Capítulo 1. Desde el primer instante en que abrimos los ojos al despertar, nuestra mente traza el mapa de lo que viviremos. Yo mismo he comprobado que la semilla de toda grandeza o fracaso se planta en ese terreno invisible que llamamos pensamiento. En este capítulo inicio mi propia confesión. Años atrás, era rehén de la duda y la escasez. Mi voz interior tomaba la forma de un verdugo silencioso que repetía incesantemente: no tienes recursos suficientes, el éxito no es para ti, mejor no arriesgar. Y, sin darme cuenta, proyectaba esa sombra oscura en cada proyecto, en cada relación y en cada oportunidad. Fue entonces cuando comprendí que la prosperidad no es un regalo externo, sino la consecuencia inevitable de un estado mental claro y firme. Comprendí que mis pensamientos eran como imanes, atraían circunstancias, personas y experiencias en armonía con la energía que yo emitía. Así, cuando mi mente habitaba en la carencia, todo a mi alrededor reflejaba carencia. Cuando oscilaba entre la inquietud y el temor, mi vida se convertía en un escenario de inseguridad permanente. Decidí, en un momento de lucidez casi violenta, plantarle cara a mi propia manera de pensar. Me senté, cerré los ojos y observé sin juzgar el torrente de juicios negativos que pasaba por mi mente. Reconocí cada uno de ellos: mi miedo a la derrota, el recuerdo de fracasos antiguos, la voz de aquellos que alguna vez me dijeron que no lo lograría. Aquella observación fue el primer acto de poder. Al traer a la luz la raíz oscura de mis limitaciones, disminuí su control sobre mí. Con cada día que pasaba, implementé un ejercicio sencillo pero revolucionario: reemplazar cada pensamiento de carencia por una afirmación de abundancia. Cuando mi mente susurraba "no tengo suficiente talento", yo interrumpía con fuerza mental: soy capaz de aprender y crecer constantemente. Cuando me invadía la sensación de impotencia, yo afirmaba: mi voluntad y perseverancia son mis mejores aliados. No me conformé con repetir palabras al azar, asigné emoción y convicción a cada frase, hasta que la resonancia interior cambió y esas afirmaciones empezaron a sentirse tan reales como el aire que respiraba. No fue un camino de rosas. Al principio surgía resistencia, como si mi propia mente luchara por defender sus viejos patrones. Pero cada vez que esa resistencia aparecía, me recordaba que todo proceso de transformación auténtica conlleva un periodo de caos interno. Era como un crisol donde yo, como metal bruto, debía someterme al fuego del cambio para purificar mis creencias y emerger más sólido, más ligero y más luminoso. Experimenté también el poder de la visualización. Cada noche, antes de dormir, me entregaba a un ejercicio guiado. Me imaginaba ya viviendo la prosperidad que deseaba, con lujo de detalles. Veía el ambiente en el que trabajaba, escuchaba el sonido de las voces que me felicitaban, sentía la seguridad en mi cuerpo. Aquella práctica era como un taller creativo donde la mente ensayaba el éxito antes de materializarlo en el mundo real. Y, en efecto, al enfocar mi atención diariamente en esa imagen próspera, empecé a detectar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. En paralelo, instalé el hábito de la gratitud. Cada mañana, al asomarme a la ventana, agradecía no solo las bendiciones evidentes, la salud, el techo sobre mi cabeza, la compañía de mis seres queridos, sino también aquello que solía percibir como banal: la taza de café caliente, el canto de un pájaro lejano, el simple hecho de tener tiempo para planear mi día. Esa gratitud no era un acto mecánico, sino una decisión consciente. Al centrarme en la riqueza ya presente, reforzaba en mi mente la certeza de que todo bien florece cuando se reconoce con amor. Así, en estas primeras páginas de mi propia bitácora mental,
quiero transmitirte que la base de la prosperidad está en comprender que tú eres el arquitecto de tu mente. Cada idea genera una vibración que se expande, convocando las circunstancias acordes. El desafío consiste en tomar las riendas de esos pensamientos, entrenarlos, cultivarlos con disciplina y llenarlos de propósito. Al cerrar este capítulo, te invito a observar por un momento, ¿qué pensamientos dominan tu diálogo interno? ¿Son semillas de crecimiento o de estancamiento? Reconócelos sin miedo, luego haz la promesa de reemplazarlos uno a uno. Con ese simple giro en tu enfoque mental, estarás dando el primer paso firme en el camino hacia la prosperidad. Capítulo 2. Aquel primer triunfo sobre mis propios pensamientos me abrió el apetito por profundizar en las leyes que rigen la prosperidad. Pronto descubrí que, si la mente es el hogar del éxito, el entorno y las compañías que elegimos actúan como los arquitectos silenciosos de nuestra realidad. En este segundo capítulo relato mi experiencia al reconocer la influencia poderosa, y a veces oculta, de lo que me rodeaba. Durante mucho tiempo subestimé el impacto que tenían en mí las conversaciones que escuchaba, las lecturas diarias y las personas con las que compartía mi tiempo. Creía que, con voluntad férrea, bastaba para sostener mi nueva actitud de abundancia, hasta que noté un patrón. Cada vez que me acercaba a alguien pesimista, mi energía bajaba. Cada vez que consumía información cargada de crisis y catástrofes, mi ánimo se nublaba. Cada vez que recurría a lecturas densas en quejas o rencores, mi mente volvía a un modo defensivo. Comprendí entonces que la prosperidad no solo se construye desde el dentro, sino que también se defiende de afuera. Me planteé una regla sencilla pero radical: filtrar conscientemente todo estímulo que entrara por mis sentidos. Al principio me costó. ¿Cómo dejar de oír las noticias? ¿Cómo alejarme de debates ajenos a mi crecimiento? ¿Cómo retirar de mi círculo a quienes, sin mala intención, ejercían una influencia tóxica? Sin embargo, entendí que era un sacrificio necesario para preservar la claridad mental. Empecé por elegir cuidadosamente mis lecturas matutinas. Sustituí periódicos y portales cargados de sensacionalismo por autores inspiradores. Cambié titulares alarmistas por pasajes que hablaban de transformación interior. Todavía recuerdo la primera mañana que, en lugar de revisar la sección de sucesos, abrí un ensayo sobre la fuerza del pensamiento positivo. Al poco tiempo mi tono interno cambió. Sentía que cada frase me impulsaba a construir, no a temer. Luego, puse atención a mis relaciones sociales. No se trataba de juzgar o abandonar a quienes me aprecian, sino de buscar el equilibrio. Me di cuenta de que, a veces, una charla inofensiva de chismes o quejas se transformaba en un pozo donde se evaporaba mi entusiasmo. Comencé a reorientar esas conversaciones. Si el tema derivaba en quejas, mi respuesta era un cambio deliberado. ¿Qué solución podría existir? ¿Cómo podríamos afrontarlo juntos? Con suavidad pero con firmeza, aprendí a guiar el diálogo hacia propuestas y aprendizajes, evitando así que mi mente regresara al territorio de la impotencia. Al mismo tiempo, presté atención al espacio físico en el que trabajaba y descansaba. Identifiqué rincones desordenados que, sin darme cuenta, me hacían sentir abrumado. Acumulé objetos cuya utilidad ignoraba, y cuya presencia me recordaba proyectos inconclusos. Decidí dedicar tiempo a la limpieza consciente, ordenar el escritorio, desechar lo innecesario, regalar lo que ya no llenaba mis propósitos. Descubrí que un ambiente despejado no solo facilitaba mi concentración, sino que elevaba mi estado de ánimo, generando una sensación de paz que se tradujo en mayor eficacia al tomar decisiones. Otro aspecto crucial fue la música y los sonidos ambientales. Durante años trabajé con melodías cargadas de tensión o playlists llenas de noticias de fondo, hasta que probé únicamente sonidos que favorecieran la creatividad, música instrumental suave, sonidos de la naturaleza, resonancias que me invitaran a soñar despierto. Con ese simple cambio, mi mente halló un ritmo más sereno y productivo. A medida que estos ajustes cobraban fuerza, empecé a sentir un efecto multiplicador. Ya no se trataba solo de una lucha interna contra pensamientos negativos, sino de un escudo protector que evitaba que esas sombras vuelvan a invadir mis días. Era como si hubiera construido una fortaleza mental donde solo entran ideas elevadas, conversaciones constructivas y estímulos que nutren mi visión de prosperidad. Sin embargo, hubo momentos de prueba, imprevistos familiares, cambios en el trabajo, comentarios de personas queridas que cuestionaban mi obsesión por el optimismo. Ante esas embestidas, descubrí que mi fortaleza residía en la coherencia. Siempre que notaba una fisura, volvía a mis bases, repasaba mis afirmaciones de abundancia, meditaba en la gratitud y revisaba mis prioridades de lectura y compañía. Con el paso de las semanas, se volvió natural elegir. Mis horas libres las ocupaba conversando con personas proactivas o leyendo textos que me empoderaban.
mis interrupciones en redes sociales eran mínimas, y mis espacios físicos, un santuario de orden y tranquilidad. Pude comprobar que ese nuevo ecosistema, cuidadosamente nutrido, aceleraba la aparición de oportunidades, invitaciones a colaborar, proyectos que surgían con facilidad, conexiones valiosas que antes no existían. Al cerrar este segundo capítulo, te invito a reflexionar, observa tu entorno en estos momentos. ¿Qué personas, conversaciones e información predominan en tu día a día? ¿Te elevan o te arrastran? Recuerda que tú tienes la llave para decidir qué entra en tu vida y qué no. Cultivar un ambiente próspero es tan esencial como entrenar la mente. Juntos, conforman el terreno fértil donde germinan tus sueños. Capítulo 3. Al dar un paso más en este camino hacia la prosperidad, descubrí que el triunfo no llega por azar, sino por la fuerza del hábito y la disciplina diaria. Si la mente y el entorno establecen el terreno fértil, los hábitos son el agua y los nutrientes que permiten crecer a la semilla de la abundancia. En este tercer capítulo relato cómo aprendí a transformar mi voluntad en acciones sostenibles y cómo ese engranaje me condujo a resultados tangibles. En un inicio, mi entusiasmo era puro fuego, listos para emprender 1000 proyectos, lleno de ideas y promesas. Sin embargo, al cabo de unos días o semanas, la euforia inicial se desvanecía y la vieja inercia volvía a acecharme. Comprendí entonces que el mero deseo no bastaba. Hacía falta construir puentes sólidos entre la intención y la acción, es decir, instaurar rutinas inquebrantables que compactaran mis metas con mi vida cotidiana. Así nació mi decisión de adoptar un ritual de la mañana enfocado en la prosperidad. Cada amanecer, antes de que el teléfono o las obligaciones del día me distraigan, destinaba 30 minutos a 3 ejercicios clave: repasar mis afirmaciones, revisar mi visión a largo plazo y planificar con detalle las 3 tareas más importantes del día, aquellas que tendrían el mayor impacto en mi crecimiento personal o profesional. Al principio, me resistía. No bastará con encender una alarma extra, pensaba. Pero muy pronto comprobé que, al dejar para más tarde estas prácticas, caía en el socavón de la procrastinación. Para reforzar mi compromiso incorporé un elemento de responsabilidad externa. Involucré a un amigo de confianza con quien pacté un breve informe matutino. Cada día, tras completar mi ritual, le enviaba un mensaje confirmando las tareas definidas. Esa sencilla rendición de cuentas disparó mi motivación, pues supe que mis acciones no quedaban relegadas al ámbito privado, sino que formaban parte de un compromiso mutuo. Además, ver el check diario de hecho en mi chat generaba un impulso de orgullo que alimentaba mi constancia. Al cabo de un mes, aquella rutina matinal se convirtió en un hábito. Me estaba resultando imposible imaginar empezar el día sin dedicar esos 30 minutos a encender mi motor interno. Sentía que había construido un suelo firme bajo mis pies, una plataforma estable que me sostenía cuando llegaban obstáculos o distracciones. Incluso en jornadas de cansancio extremo o viajes imprevistos, me aferraba a esa práctica como a un ancla de claridad y determinación. Pero incorporar un ritual matutino no fue mi único avance. James Allen subraya la importancia de la acción deliberada, y yo añadí a mi repertorio un segundo hábito poderoso: la revisión nocturna. Antes de acostarme, me sentaba unos minutos a evaluar mis logros y desvíos del día. Celebraba lo que había cumplido y anotaba con honestidad aquello que había quedado pendiente o que no había salido según lo previsto. Ese balance nocturno cumplía 2 funciones: reconocía mis victorias para reforzar mi confianza y evidenciaba mis errores o descuidos para aprender de ellos y ajustar el rumbo al día siguiente. Al principio, esa revisión me resultaba incómoda porque exponía mis fallas. Con el tiempo, sin embargo, se convirtió en mi mejor aliada, pues empecé a detectar patrones de conducta que me frenaban: hábitos de distracción frente al teléfono, falta de claridad al establecer mis metas, subestimación del tiempo necesario para ciertas tareas. Con esa información, fui afinando mis planes, fragmenté proyectos grandes en pasos pequeños y realistas, establecí bloques de tiempo sin interrupciones, asigné recordatorios automáticos que me ayudaban a retomar el enfoque. Al cabo de unos meses, experimenté un cambio radical. No solo sentía un avance continuo en mis proyectos, sino que mi energía y mi ánimo mejoraban notablemente. Cada día se transformaba en una oportunidad para progresar, y el simple hecho de cumplir mis rituales infundía un sentido de propósito y satisfacción constante. La prosperidad, comprendí, no es un destino lejano, sino la suma de pequeñas victorias diarias. Aún así, hubo desafíos, imprevistos familiares, jornadas extenuantes de trabajo, emergencias que exigían mi atención inmediata. En esos días, mis rituales peligraban. Fue entonces cuando incorporé un principio clave: la flexibilidad con disciplina. En vez de abandonar mi rutina por completo, diseñé versiones mínimas de mis hábitos.
Si un viaje o una contingencia me quitaba tiempo, debía al menos recitar mis afirmaciones y planificar mis 3 prioridades en un cuaderno de notas, aunque fuera en un breve intervalo. De este modo preservaba la continuidad del hábito, evitando que un día excepcional se convirtiera en la puerta de salida de mi disciplina. Un ejemplo claro sucedió durante una semana en la que estuve fuera de ciudad por motivos familiares. Mi rutina perfecta del hogar se había desbaratado, sin mi espacio habitual y sin mi amigo reportero, parecía imposible mantener mi enfoque. Sin embargo, aquel mismo primer día en la carretera me obligué a levantar 13 minutos antes del amanecer. En el asiento trasero del coche, recité mis afirmaciones en voz baja y, con un bloc de notas, esbocé mis 3 prioridades diarias. Al anochecer, antes de apagar la luz de la habitación de hotel, revisé mis avances y planifiqué el día siguiente. Esa mínima constancia impidió que mi disciplina se erosionara, y al regresar a casa, encontré mis hábitos tan vivos como siempre. Además, comprendí que el verdadero poder de los hábitos reside en su acumulación. Cada día de práctica sumaba un punto al marcador interno de mi autoestima y de mi confianza en mi propia voluntad. Con esa energía positiva, fui atreviéndome a proyectos más ambiciosos y a mantener plazos más desafiantes. Lo que antes parecía imposible, comenzar un curso de finanzas, lanzar un blog profesional, hablar en público, se volvió factible porque mi mente se había entrenado para sostener el compromiso y la acción diaria. Así, al cerrar este capítulo, quiero que te cuestiones, ¿qué hábitos diarios están alimentando tu prosperidad y cuáles la sabotean? ¿Tienes rituales que te acerquen a tus metas o permites que la inercia decida tu rumbo? Recuerda que la disciplina no es un rasgo innato, sino un músculo que se fortalece con la práctica constante. Implantar hábitos intencionados es labrar un surco firme por el que fluye inexorablemente tu progreso. Empieza hoy, define un pequeño ritual, repítelo sin excusas y observa cómo, poco a poco, transforma tu realidad. Capítulo 4. En este punto de mi travesía, comprendí que la visión clara de un destino es el faro que orienta cada paso y evita que nos perdamos en la oscuridad del día a día. Sin una meta definida, la mente divaga y se cansa antes de tiempo. Con un objetivo nítido, cada acción cobra sentido y cada sacrificio resulta justificable. En este capítulo comparto cómo aprendí a forjar una visión poderosa y a alinear mi voluntad con ella para avanzar con determinación hacia la prosperidad. Mi primera aproximación al establecimiento de metas fue intuitiva. Me escribía deseos en un cuaderno, mezclando anhelos grandes, quiero ganar más dinero, deseo un mejor trabajo, con metas menores, aprender italiano, leer un libro al mes. Pero pronto noté que esa lista, abundante en ilusiones, carecía de fuerza. La revisaba con entusiasmo al principio, pero al cabo de unos días regresaba a la rutina sin un plan concreto para alcanzarlas. Comprendí que formulaba metas, sí, pero no las transformaba en realidades factibles. Fue entonces cuando adopté el método de la meta inteligente, SMART, adaptado a mi propio lenguaje interno. Cada objetivo debía ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Por ejemplo, en lugar de quiero ahorrar más, definí, voy a destinar el 10% de mis ingresos mensuales al ahorro hasta acumular el equivalente a 3 meses de gastos fijos en un plazo de un año. Esa precisión me permitía saber exactamente lo que debía hacer cada mes, eliminar la ambigüedad y medir mi progreso con claridad. Después de este ajuste, diseñé un mapa de rutas en el que dividía cada meta grande en pequeños hitos trimestrales, mensuales y semanales. Así, en mi pared, junto al escritorio, coloqué un panel con tarjetas de colores, verde para las metas trimestrales, azul para las mensuales y amarillo para las semanales. Cada tarjeta llevaba la descripción de la tarea clave y un espacio para marcarla al completarla. Visualizar ese panel cada mañana me daba un sentido inmediato de dirección y una dosis de motivación cada vez que tachaba un cuadrado. Paralelamente, interioricé un principio esencial, la coherencia interna. Descubrí que sostener la mirada en la meta requiere un compromiso inquebrantable con mis valores más profundos. Por eso, antes de fijar cada objetivo, me preguntaba, ¿este propósito se alinea con mi idea de bienestar integral, fortalece mi salud física y mental, contribuye a relaciones sanas y al equilibrio personal? Si la respuesta resultaba negativa o dudosa, descartaba esa meta, por atractiva que sonara, para evitar futuros choques entre mis deseos y mi ética personal. Con ello, mis metas dejaron de ser meros números y se convirtieron en extensiones de mi esencia. Otro aprendizaje fundacional fue la importancia de la visualización activa, pero con un detalle clave, no me bastaba imaginar el resultado final, incorporé el proceso que me llevaría hasta allí. Cada semana, en mi ritual matutino, dedicaba unos minutos a recrear, con la mayor riqueza de detalles, el día ideal que me acercaría al hito mensual.
Veía la hora exacta en que me levantaba, la lista de tareas cumplidas, las sensaciones de satisfacción y, sobre todo, la energía interna que me impulsaba. Con ese guión mental, la mente se acostumbraba a reconocer las acciones necesarias y buscaba inconscientemente las oportunidades para ejecutarlas. Sin embargo, la visión por sí sola no garantiza el avance si no va acompañada de flexibilidad inteligente. Aprendí a revisar mis metas con regularidad y a ajustar el rumbo ante imprevistos o información nueva. 3 veces al mes, en mis sesiones de revisión nocturna, evaluaba: ¿sigo avanzando hacia mi hito trimestral según lo previsto? ¿Necesito redefinir plazos o recursos? ¿Existen obstáculos que debo anticipar? Esa práctica me permitía mantener un pulso realista de mi progreso y corregir desvíos antes de que se convirtieran en desmotivación. Al poner en práctica estos principios, observé transformaciones concretas. Mi proyecto de consultoría freelance, que antes dormía en el cajón de las buenas intenciones, cobró vida, definí su alcance con claridad, diseñé una propuesta para clientes potenciales, y en menos de 2 meses, había cerrado mis primeras colaboraciones. De igual modo, mi meta de equilibrar finanzas personales dejó de ser un deseo vago y, al aplicar el ahorro SMART y revisar mis gastos de manera sistemática, logré acumular el fondo de emergencia planeado en 9 meses, 3 meses antes de lo previsto. Pero no todo fue lineal. En una ocasión, un cambio inesperado en mi empleo redujo mis ingresos en un 20% temporal. Mi primer impulso fue sentir frustración y temor. Temía que ese revés empañara mi visión. Sin embargo, volví a mis fundamentos, revisé mis prioridades, ajusté el porcentaje de ahorro temporalmente, busqué fuentes alternativas de ingreso, como dar un taller en línea sobre gestión del tiempo, y redefiní mis plazos. Gracias a esa flexibilidad consciente, no perdí el rumbo y, meses después, recuperé e incluso superé mi capacidad de ahorro inicial. Este capítulo me enseñó que la claridad de visión convierte el trayecto en un camino con señales visibles, y que la disciplina inteligente y flexible permite avanzar con estabilidad, incluso ante tormentas. Al cerrar estas páginas, te invito a definir con precisión una meta importante para ti, escríbela de modo SMART, divide sus pasos en hitos manejables, visualiza el proceso y revisa tu progreso con regularidad. Así, tu mente hallará un mapa claro y tu voluntad se alzará con la fuerza necesaria para recorrer el camino hacia la prosperidad. Capítulo 5. Al avanzar en este camino, descubrí que la prosperidad exterior siempre está antecedida por una gestión interna de los recursos personales, la energía, el tiempo y el enfoque. No basta con soñar con abundancia económica si no aprendemos a administrar con destreza aquello que poseemos en el plano invisible. En este capítulo comparto cómo perfeccioné el arte de invertir mis mejores activos, mi atención y mi voluntad, para crear resultados sostenibles y crecientes. Hace tiempo, creía que la clave era multiplicar mis horas de trabajo. Me llenaba de orgullo cuando escuchaba frases como trabaja más duro que nadie, y en consecuencia, alargaba mi jornada hasta el agotamiento. Sin embargo, tras varias semanas de productividad errática y fatiga constante, comprendí que ese enfoque era contraproducente, dispersaba mi energía y mermaba mi creatividad. Fue entonces cuando decidí medir y valorar mi recurso más valioso, el tiempo consciente. Para ello, realicé un experimento sencillo pero revelador. Durante una semana, anoté en detalle cómo empleaba cada bloque de 30 minutos, desde la mañana hasta la noche. Registré no solo mis tareas laborales, sino también los momentos de distracción, redes sociales, correos innecesarios, interrupciones. Al final del periodo, mi cuaderno mostraba un mosaico crudo de mi día. Apenas un 40% de mi tiempo se destinaba a actividades de alto impacto, mientras que el resto se diluía en pequeñas fugas de atención. Esta visualización me impulsó a diseñar un presupuesto de tiempo semanal. Igual que un contador bancario distribuye los ingresos en gastos, ahorro e inversión, yo repartí mis 168 horas en 3 categorías. Acciones clave, 30% proyectos y tareas que generan progreso significativo, escribir un artículo, preparar una presentación, planificar una campaña. Formación y desarrollo, 20% leer, estudiar, practicar habilidades nuevas, participar en webinars o entrenamientos. Descanso y recuperación, 15% sueño, meditación, ejercicio, tiempo de calidad con seres queridos. El 35% restante quedó como colchón de flexibilidad, reuniones imprevistas, tareas urgentes no planificadas o descansos adicionales. Así, mi semana dejó de depender de mi voluntad momentánea para convertirse en un diseño intencional. Sabía cuánto debía trabajar, aprender y descansar, sin dejar demasiado al azar ni forzar horarios extremos. Para respetar ese presupuesto, adopté la técnica de los bloques de enfoque, inspirada en la gestión Pomodoro, pero adaptada a mis necesidades.
Cada sesión de trabajo concentrado duraba 50 minutos, seguida por un descanso de 10 minutos. En esos intervalos mínimos me alejaba de pantallas, estiraba el cuerpo o simplemente respiraba conscientemente. Al cabo de unas semanas, noté que mi rendimiento por bloque aumentaba, las ideas fluían con mayor claridad, el cansancio disminuía y mi ánimo se mantenía estable. Otro pilar crítico fue la banca emocional, entender que nuestro bienestar mental y afectivo influye directamente en la calidad de nuestro trabajo y en la energía que invertimos. Me di cuenta de que, si mis emociones estaban desbordadas, por conflictos no resueltos, resentimientos o preocupaciones, mi capacidad de concentración y de toma de decisiones se veía perjudicada. Por ello, incorporé prácticas de autocuidado, sesiones semanales de journaling para procesar mis emociones, charlas sinceras con amigos de confianza y breves espacios de pausa para resetear mi mente cuando notaba tensiones acumuladas. En lo financiero, también apliqué el principio de la administración consciente. Dejé de ver mis finanzas como una caja negra y comencé a trazar un diagrama claro de mis ingresos y gastos mensuales. Cada peso que entraba o salía debía tener un propósito, cubrir necesidades, reinvertir en mi formación o reservarse para oportunidades que coincidieran con mis metas. Creé 3 cuentas separadas, o virtuales en mi banca en línea, para facilitar este control. Operativa, para los gastos corrientes y compromisos fijos, alquiler, servicios, alimentación. Inversión, destinada a herramientas, cursos y proyectos que potencian mis capacidades. Reserva, un fondo de emergencia y de oportunidades, siempre disponible para aprovechar circunstancias favorables o solventar imprevistos. Este sistema me permitió abandonar la sensación de improvisación financiera y asumir cada decisión de gasto o inversión con plena conciencia de su impacto en mi prosperidad a largo plazo. Para reforzar este hábito, realicé una reunión mensual conmigo mismo, un balance de mi cuenta de tiempo y de mi cuenta bancaria interna. Evaluaba mis bloques de enfoque cumplidos, mis minutos de descanso y mis resultados económicos. Celebraba los éxitos y registraba los desvíos, tal como en mis revisiones nocturnas, pero a una escala más amplia. Esa constancia me evidenció 2 realidades. Por un lado, la prosperidad es la suma de decisiones pequeñas y conscientes. Por otro, mantener un sistema de control y ajuste periódico es esencial para evitar que hábitos renovados se disuelvan con el tiempo. Un ejemplo revelador ocurrió cuando un imprevisto familiar me obligó a reducir mi cuadrante de bloques de enfoque un 20% durante 2 semanas. En lugar de entrar en pánico, recurrí al presupuesto de tiempo y al bloque de flexibilidad que había calculado. Reduje temporalmente la inversión en formación y recorté reuniones no esenciales, sin tocar los bloques de descanso ni los de acciones clave de mis proyectos prioritarios. Gracias a ese margen de maniobra consciente, mantuve el ritmo de avance sin sacrificar mi bienestar ni mi salud emocional. Este capítulo te invita a preguntarte, ¿conoces realmente en qué inviertes tu tiempo y tu energía? ¿Tienes un presupuesto claro para tus actividades diarias y para tus finanzas personales? La prosperidad no surge de la suerte, sino de la disciplina de gestionar tus recursos internos como un verdadero administrador. Cuando aprendes a dar valor a cada minuto y a cada peso, te conviertes en el arquitecto de tu propio crecimiento y la abundancia deja de ser un sueño para volverse una construcción tangible. Capítulo 6. Conforme mis días avanzaban sobre el sendero de la prosperidad, advertí que el principio de la generosidad y la contribución se alza como un viento favorable que impulsa la nave de nuestro progreso. No basta con acumular logros y recompensas para uno mismo, la verdadera abundancia fluye cuando la compartimos con otras personas y enriquecemos el entorno en el que vivimos. En este capítulo relato cómo aprendí a equilibrar mi búsqueda personal con el arte de dar y servir, y de qué manera esa actitud reforzó mi propio bienestar. Mi primer tropiezo en este terreno fue la idea equivocada de que la generosidad debía desembocar en sacrificio excesivo. Creía que dar algo de mí implicaba restar de mi tiempo, de mis recursos o de mi energía. Sin embargo, tras un par de experiencias frustrantes, ofrecí demasiadas horas a un proyecto ajeno y terminé exhausto, doné sin criterio económico y luego tuve que recortar gastos esenciales. Comprendí que la generosidad auténtica no es sinónimo de desborde ni de descuido personal, sino de equilibrio y de intención. Dar de forma consciente no empobrece, sino que crea un cauce donde todo bien retorna multiplicado. Decidí entonces abordar el acto de servir como una extensión natural de mis fortalezas. Primero identifiqué mis talentos y habilidades más valiosos, mi capacidad para estructurar ideas, mi facilidad para redactar y mi experiencia en técnicas de productividad. Con esa claridad, diseñé un esquema de aportes estratégicos, ofrecía mi ayuda en áreas concretas donde aportara más valor, evitando tareas que solo me llevaban tiempo sin retorno significativo. Por ejemplo,
Accedí a mentorizar a un colega que necesitaba organizar mejor su agenda diaria, y en ese proceso reforcé mis propias prácticas al enseñarlas. A continuación, establecí un ritmo de contribución sostenible. Definí un porcentaje de mi tiempo útil al mes que dedicaría a actividades de apoyo, un 10% de mis horas de trabajo, distribuidas en sesiones cortas y planificadas. Esa regla me impedía sobrecargarme, pero al mismo tiempo me obligaba a pensar en quién, cuándo y cómo podía brindar ayuda de manera eficiente. De esta forma, mis actos de generosidad se convirtieron en compromisos estructurados, y no en gestos espontáneos que a menudo se quedaban en buenas intenciones. Al poco tiempo, noté que esos gestos generaban reacciones potentes en mi entorno. El colega que mentorizaba consiguió mejorar su rendimiento claramente. Un antiguo compañero de universidad, a quien ayudé a redactar el borrador de su currículum, me recomendó a un contacto valioso en su empresa. Incluso, al ofrecer una charla breve en línea sobre hábitos de estudio a un grupo de estudiantes, recibí gratitud y propuestas de colaboración que, meses después, derivaron en colaboraciones remuneradas. La paradoja apareció entonces de forma contundente. Al dar con enfoque y estructura, mi red de oportunidades creció. Simultáneamente, extendí la generosidad más allá del ámbito profesional. Comprendí que la riqueza también puede cultivarse a través de pequeños gestos cotidianos, un gracias sincero, una escucha activa a un amigo, un apoyo puntual en casa. Empecé a practicar microactos de bondad, dejar un mensaje de ánimo a un ser querido, compartir un artículo útil con un colega, donar de forma recurrente una porción pequeña de mis ingresos a una causa que me importara. Aunque parecían acciones insignificantes, nutrían mi sentido de conexión y reforzaban mi autoestima, pues me recordaban que formo parte de un tejido humano mayor. Para mantener fresco este hábito, incorporé una rutina de revisión de generosidad en mis controles nocturnos. Cada semana, anotaba 3 gestos solidarios que había realizado y evaluaba su impacto. ¿Qué beneficio aporté? ¿Cómo me sentí al hacerlo? ¿Recibí alguna reacción que abriera un nuevo camino? Este ejercicio no apelaba a la vanidad, sino al aprendizaje. Me ayudaba a perfeccionar mi capacidad de dar, a identificar qué acciones eran más valiosas y a detectar nuevas oportunidades de servicio. También descubrí el valor de la reciprocidad creativa. En lugar de esperar un gracias o una retribución directa, aprendí a ofrecer sin expectativas específicas. Cuando surgía una oportunidad, como la posibilidad de trabajar con un nuevo cliente, no dudaba en enviar primero un recurso útil, un artículo, una plantilla, un consejo, sin pedir nada a cambio. A menudo esa semilla germinaba en una relación de mutuo beneficio. El cliente reconocía mi interés genuino, y al contratarme, traía proyectos duraderos y recomendaba mi trabajo. Sin embargo, hubo momentos en que sentí que la generosidad se balanceaba al borde del agotamiento. Cuadrantes de mi presupuesto de tiempo infantiles fueron ocupados por demandas constantes de otros. Para corregirlo, reforcé mis límites. Aprendí a decir no con amabilidad cuando una petición no coincidía con mis prioridades, y propuse alternativas o plazos diferentes. De este modo, mi servicio continuó siendo una fuente de energía compartida, en lugar de un pozo donde otros sacaran sin reponer. Con el paso de los meses, comprendí que dar no reduce la prosperidad, la expande. Mis redes de confianza se solidificaron, mis proyectos adquirieron mayor visibilidad y mi satisfacción personal alcanzó niveles inesperados. La generosidad, bien entendida, se revela como un catalizador cotidiano del progreso. El acto de contribuir activa un circuito de gratitud y colaboración que vuelve directamente a nosotros con creces. Al concluir este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Estás compartiendo con quienes te rodean tus talentos y recursos de manera estructurada? ¿Has definido un ritmo sostenible para tus actos de generosidad? Recuerda que dar con intención y equilibrio es el arte de regar el jardín tanto de tu propio crecimiento como del de los demás. En ese intercambio generoso se forja la prosperidad duradera. Capítulo 7. A lo largo de mi camino hacia la prosperidad descubrí que las dificultades no son simples obstáculos, sino valiosos maestros que pulen nuestra fortaleza interior. En este 7º capítulo comparto mis vivencias al enfrentar contratiempos y al transformar cada tropiezo en un peldaño hacia el éxito. Un día, después de varios meses de avances consistentes, recibí una noticia inesperada. El cliente más importante de mi proyecto freelance decidió cancelar el contrato. Fue un golpe duro, porque representaba cerca del 40% de mis ingresos, y además, venía de una relación profesional que yo creía sólida. De pronto, mi mente, esa aliada que tantas veces había defendido, empezó a llenarse de dudas. ¿Fallaré de nuevo? ¿Será este el comienzo de una espiral negativa? Tal vez no tengo lo que se necesita para sostener un negocio. Por un instante,
La desilusión amenazó con derrumbar todo el andamiaje mental que había construido hasta entonces. Sin embargo, recordé uno de los principios esenciales. La resiliencia no consiste en ignorar el dolor, sino en acogerlo y usarlo como combustible para la reinvención. Así que, en lugar de hundirme en la autocompasión, me permití reconocer mi frustración durante un par de horas, llamé a un amigo de confianza, compartí mi angustia y tomé notas de mis emociones, y luego di el paso decisivo, planificar una respuesta proactiva. No se trataba de esconder el problema, sino de mirarlo de frente y preguntarme, ¿qué puedo aprender de esta experiencia y cómo puedo convertirla en una oportunidad? Primero, analicé las razones de la cancelación. Hallé que, si bien yo había cumplido a tiempo con las entregas, en ocasiones mi comunicación se había limitado a correos formales y monótonos. Mis recordatorios y actualizaciones eran eficaces, pero fríos. Olvidaba compartir avances creativos o expresar gratitud por la colaboración. Comprendí que el cliente no sintió que formaba parte de un proceso vivo, sino de un simple engranaje productivo. Esa lección encendió en mí la necesidad de humanizar mis relaciones profesionales. A partir de ese momento, incorporé mensajes de voz, pequeños informes gráficos que mostraban el progreso de manera visual e invitaciones a talleres colaborativos semanales. En segundo lugar, diversifiqué mi cartera de clientes para no depender tanto de un único ingreso. Con la misma metodología de establecimiento de metas SMART que había aplicado en capítulos anteriores, definí un objetivo claro: agregar 2 nuevos clientes de mediano tamaño en un plazo de 3 meses. Dividí esa meta en hitos semanales: investigar 10 empresas potenciales, enviar 5 propuestas, concertar 3 reuniones de presentación, y tracé un cronograma riguroso que combinaba mi ritual matutino con espacios de prospección en bloques de enfoque. Al cabo de unas semanas, el hábito de derribar puertas hizo efecto. El primer mes logré una reunión con un colectivo de diseñadores gráficos, el segundo mes cerré un contrato pequeño con una startup local, y el tercer mes conseguí un tercer cliente dedicado al bienestar corporativo. El golpe inicial, que parecía una espada que atravesaba mi proyecto, se convirtió en el motor que me obligó a salir de mi zona de confort y expandir mis horizontes. Asimismo, comprendí la importancia de mantener el equilibrio emocional mientras transitaba por la incertidumbre. Para no dejarme llevar por la ansiedad, reforcé mis prácticas de journaling y de meditación corta al mediodía, pausas de 5 minutos para escuchar mi respiración, reconocer la tensión acumulada y soltarla. Con ello, calibraba mis niveles de estrés y evitaba los extremos de euforia o desaliento que suelen acompañar los altibajos del emprendimiento. Otro recurso esencial fue compartir mi experiencia con mi red de contactos. Publiqué un breve artículo en LinkedIn describiendo mi aprendizaje y ofreciendo una plantilla gratuita de plan de contingencia para freelances. Esa iniciativa no solo ayudó a otros profesionales, sino que me posicionó como un referente práctico en gestión de imprevistos. En cuestión de días, la publicación generó varias solicitudes de asesoría, ampliando mi visibilidad y generando nuevas oportunidades de negocio. Así, la vulnerabilidad se transformó en un puente que conectó mi experiencia personal con las necesidades de mi comunidad. Finalmente, interioricé que el fracaso nunca es definitivo, es un capítulo más en la historia de nuestro crecimiento. Cada vez que algo falla, se abre un espacio para reiniciar con más sabiduría, más humildad y, sobre todo, con mayor convicción. Aprendí a celebrar no solo las metas conseguidas, sino también los desvíos que me enseñan lecciones fundamentales. Al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar: ¿cómo enfrentas tus propios fracasos? ¿Los rehuyes, te culpas o los utilizas como impulso para mejorar? Recuerda que cada caída contiene una semilla de aprendizaje y que la verdadera prosperidad se forja con la capacidad de levantarse una y otra vez, más fuerte y más sabio que antes. Capítulo 8. Antes de adentrarnos en este capítulo, quiero hacer una pausa y plantearte una pregunta clave. ¿Cómo aplicarías el principio de aprendizaje continuo en tu propia vida para potenciar tu prosperidad? Te invito a dejar en los comentarios tus ideas y compromisos, describiendo al menos una acción concreta que incorporarías esta semana para crecer y mejorar día tras día. He descubierto que, más allá de la disciplina y la visión, la prosperidad sostenible se nutre de una mente que nunca deja de aprender. Cuando asumimos el aprendizaje como un camino sin final, ampliamos nuestra capacidad de adaptación, encontramos soluciones creativas a los desafíos y mantenemos la chispa de la curiosidad viva incluso en momentos de rutina. En este capítulo comparto cómo incorporé el hábito de la autoeducación y cómo ello transformó mi perspectiva y mis resultados. Al principio, mis intentos de formarme eran episódicos. Compraba cursos en línea cuando surgía una urgencia, como aprender una herramienta nueva para un proyecto, y, tras consumir un par de lecciones, dejaba el resto acumulando polvo digital.
Pronto comprendí que esa forma de estudiar carecía de consistencia y foco. Aprendía fragmentos desarticulados, pero no integraba ese conocimiento en mi trabajo cotidiano. Fue entonces cuando diseñé mi propio circuito de aprendizaje integral. Mi circuito se apoya en 4 pilares. Selección intencional. Cada mes elijo un tema central alineado con mis metas inmediatas, por ejemplo, técnicas de negociación, habilidades de presentación o un nuevo idioma. No me disperso en múltiples frentes, sino que canalizo mi atención en un solo ámbito para profundizar realmente. Fuentes variadas. Combino formatos y autores, un libro físico o electrónico, un curso estructurado, podcast especializados y artículos recientes. De esta manera, abordo el contenido desde ángulos diferentes y refuerzo la retención. Aplicación práctica inmediata. Cada vez que aprendo un concepto, lo pongo a prueba en un mini proyecto dentro de las próximas 48 horas. Si estudio una técnica de persuasión, la empleo en un correo de seguimiento con un cliente. Si practico un nuevo atajo de software, lo implemento en la siguiente entrega que tenga programada. Esta inmediatez evita que el conocimiento se diluya en la teoría. Retroalimentación y ajuste. Al concluir cada mes, hago una evaluación honesta. ¿Qué logré con este aprendizaje? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué debo mejorar? Luego, adapto mi circuito para el mes siguiente, refinando la selección de fuentes o modificando mi método de aplicación. Implementar este sistema supuso, en mis comienzos, un reto de organización. Debía encajar el estudio en un calendario ya cargado de tareas. Para resolverlo, introduje bloques fijos de aprendizaje en mi presupuesto de tiempo semanal, un 10% exclusivamente dedicado a la formación. Utilicé mis bloques de enfoque para asegurarme de que esas horas fueran realmente productivas, aislando distracciones y evitando la multitarea. Además, formé pequeños grupos de aprendizaje con colegas y amigos con intereses afines. Cada 15 días nos reunimos, presencialmente o en videollamada, para compartir avances, debatir conceptos y plantear retos prácticos. Ese espacio colaborativo no solo multiplicó mi motivación, sino que enriqueció mis hallazgos con distintas perspectivas, fortaleciendo mi red profesional y amistosa. Un hito importante llegó cuando decidí aprender los fundamentos de la analítica de datos. Tras un curso intensivo y algunos experimentos de dominio propio, identifiqué patrones de comportamiento de mis clientes que antes pasaban desapercibidos. Esa información me permitió ajustar mis propuestas y presentaciones, aumentando la tasa de conversión de mis proyectos en un 15% en 3 meses. Por otro lado, explorar un nuevo idioma, más allá de su utilidad práctica, me regaló la sensación de expansión cultural y me abrió la puerta a lecturas en su lengua original, enriqueciendo mis referencias y ejemplos. Ese aprendizaje demoró más tiempo, pero la recompensa fue doble, un nuevo canal de comunicación y un estímulo constante de curiosidad que renovó mi energía intelectual. Con el tiempo, la rutina de aprendizaje pasó de ser una tarea programada a una actitud permanente. Escucho audiolibros caminando, leo artículos breves mientras espero en una fila y dedico 5 minutos al día a repasar vocabulario o conceptos clave. Es un estado mental de escucha activa que convierte cada momento libre en una oportunidad de crecimiento. No obstante, la riqueza real de este hábito radica en su aplicación ética y compartida. Compartir lo aprendido, enseñar lo que comprendo y generar contenido, un blog, un video breve, un webinar, que consolide mi propia comprensión y aporte valor a otros. Esa dinámica de enseñanza refuerza mis aprendizajes y amplía mi reputación como profesional en constante evolución. Al cerrar este capítulo, te animo de nuevo a reflexionar y comentar. ¿Qué tema escogerás para tu próximo ciclo de aprendizaje? ¿Cómo estructurarás tu propio circuito de aprendizaje integral? Recuerda que la prosperidad que perdura depende de una mente flexible y hambrienta de conocimiento, capaz de reinventarse y adaptarse a cada nuevo desafío. Capítulo 9. En mi travesía hacia la prosperidad, aprendí que, más allá de la disciplina individual y la claridad de visión, el verdadero impulso proviene de la sinergia que encontramos en el trabajo colectivo. Ningún emprendimiento humano florece en solitario. Nuestras alianzas, colaboraciones y la forma en que forjamos confianza con los demás constituyen un motor indispensable para alcanzar metas ambiciosas. En este capítulo comparto cómo comprendí el arte de crear redes auténticas y duraderas, y cómo eso catapultó mi crecimiento personal y profesional. Durante algún tiempo, equivoqué mi acercamiento a las relaciones de negocio, las veía como meros intercambios transaccionales, donde cada vinculación tenía un valor inmediato y cuantificable. Recuerdo que solía meditar en frases como no des más de lo que recibes o mantén cerca a los que te aportan, lo que me mantenía en un estado constante de cálculo y reserva emocional. Sin embargo, esa mirada utilitarista resultó ser un freno,
Las personas captaban mi reticencia y, a cambio, ofrecían solo lo mínimo. Mis colaboraciones eran superficiales y mis proyectos se desarrollaban con cuellos de botella que yo mismo había permitido. La ruptura de ese esquema llegó cuando me invitaron a un pequeño encuentro de emprendedores locales. Allí, en lugar de limitarme a entregar mi tarjeta y preguntar ¿qué me ofreces?, decidí escuchar con auténtico interés las historias de los demás. Me fascinó descubrir que muchos de mis colegas enfrentaban retos parecidos a los míos: falta de clientes, autoexigencia paralizante, inseguridad al presentar propuestas. Esa conexión espontánea transformó la atmósfera. Compartimos experiencias, recomendaciones y, sobre la marcha, diseñamos una colaboración para un taller conjunto que fusionaba mis técnicas de productividad con su expertise en marketing digital. Con ese episodio comprendí una ley fundamental: la confianza mutua se construye cediendo primero. Al aportar sin esperar retorno inmediato, mostré mi credibilidad y compromiso, y en pocos días aquella alianza generó un proyecto lucrativo para ambos. A partir de entonces, redefiní mis relaciones profesionales bajo 3 principios clave. Aporte genuino. Antes de solicitar ayuda o buscar oportunidades, me preguntaba, ¿cómo puedo servir yo hoy? Si encontraba formas de compartir mis conocimientos, tiempo o recursos de manera desinteresada, creaba un capital de buena voluntad que luego se convertía en apoyo recíproco. Transparencia y autenticidad. Hablaba con claridad de mis necesidades y también de mis límites. En lugar de fingir omnipotencia o conocimientos completos, admitía mis áreas de mejora y pedía consejos. Esa humildad generó un ambiente de respeto y colaboración sincera. Seguimiento constante. No bastaba con un encuentro o un intercambio puntual. Mantenía contacto regular, enviando actualizaciones, compartiendo logros ajenos o felicitaciones honoríficas. Con pequeños detalles, un artículo interesante, un comentario alentador, una pregunta curiosa, nutría la relación y evitaba que cayera en el olvido. Al implementar esas prácticas, noté transformaciones tangibles. Proyectos colaborativos que antes tardaban meses en concretarse, ahora surgían en semanas. Recomendaciones de socios que ampliaban mi cartera de clientes, oportunidades de participar en charlas y eventos que incrementaban mi visibilidad. Pero lo más valioso fue el sentido de pertenencia a una comunidad de apoyo mutuo, donde cada paso que daba reforzaba el de los demás. Un caso ilustrativo sucedió cuando una propuesta de colaboración con un socio de larga data estuvo a punto de fracasar por desavenencias en los términos económicos. En lugar de imponer mi posición, convoqué una reunión sincera para exponer abiertamente mis preocupaciones y escuchar las suyas. Aquel diálogo transparente desarmó tensiones y nos permitió renegociar una versión mejorada del acuerdo, con beneficios equilibrados para ambas partes. La relación salió fortalecida y meses después, aquel mismo colega me presentó a un cliente que se convirtió en uno de mis contratos más estables. En paralelo, me esforcé por cultivar redes más amplias fuera del ámbito profesional, grupos de lectura, comunidades deportivas y espacios de voluntariado. Descubrí que, al involucrarme en actividades diversas, conocí a personas con perspectivas distintas que enriquecían mi creatividad y abrían puertas insospechadas. Una sesión de voluntariado en un refugio local me conectó con un líder social que organizaba conferencias sobre liderazgo comunitario. Su invitación para impartir un taller me enseñó a comunicar mis ideas ante audiencias muy diversas, un aprendizaje que trasladé con éxito a mis presentaciones de negocio. Sin embargo, este tejido de relaciones no estuvo exento de desafíos. A veces invertía tiempo en conexiones que no fructificaban o que me alejaban de mis objetivos prioritarios. Para evitar caer en círculos improductivos, establecí un criterio de afinidad. Evaluaba si la persona compartía valores alineados con mi visión de crecimiento y ética profesional. Si no existía esa consonancia, agradecía el contacto y, con cortesía, limitaba la frecuencia de mis interacciones. Con el tiempo, esas redes valóricas se convirtieron en mi verdadero patrimonio. Incluso en momentos de crisis, cuando un gran cliente suspendía pagos o una campaña fracasaba, encontraba el sustento de la colaboración recíproca. Colegas a los que había respaldado sin esperar nada a cambio, respondían con apoyo, recomendaciones o simplemente palabras de aliento que reavivaban mi determinación. Al cierre de este capítulo, te invito a analizar tus propias relaciones. ¿Con quién compartes tu esfuerzo, tu tiempo y tu confianza? ¿Cómo puedes aportar genuinamente antes de solicitar algo? ¿Con quién puedes establecer un diálogo auténtico y transparente? Recuerda que la prosperidad auténtica se edifica sobre la roca sólida de las relaciones colaborativas y recíprocas. Al cultivar tu red con honestidad y generosidad, aseguras el viento que impulsa tu nave hacia horizontes cada vez más amplios. Capítulo 10. Cuando llegué a este punto de mi travesía,
Advertí que la prosperidad no solo proviene de los hábitos, la mente o las alianzas, sino también de la capacidad de innovar y reinventar nuestras propias aportaciones al mundo. Vivimos en una era de cambio constante, lo que fue valioso ayer puede quedar obsoleto mañana. En este capítulo relato cómo aprendí a cultivar la creatividad sistemática y la mentalidad de reinvención para mantener mi prosperidad a prueba de modas y crisis. Durante largo tiempo, confundí creatividad con inspiración espontánea. Esperaba a que llegara la chispa antes de escribir un artículo, diseñar un proyecto o proponer una idea. Ese enfoque resultaba impredecible y frustrante. Había semanas de gran flujo creativo, seguidas de largos parones. Comprendí que, para sostener un progreso constante, necesitaba un método que convirtiera la innovación en una rutina tan natural como mis rituales matutinos. Así nació mi laboratorio de ideas. Reservé un cuaderno especial donde, cada día, dedicaba 10 minutos a un ejercicio creativo, planteaba una pregunta abierta relacionada con mi ámbito de trabajo o mis objetivos personales. Por ejemplo, ¿cómo podría simplificar mi proceso de comunicación a un formato de 1 minuto? ¿Qué recurso gratuito puedo ofrecer que resuelva un dolor real de mis clientes? ¿Cómo podría combinar mis 2 habilidades principales en un nuevo servicio innovador? Y anotaba las primeras 20 respuestas que surgieran, sin juzgar su viabilidad. Esa dinámica de generación libre sorprendió a mi mente. Al darle permiso para producir ideas imperfectas, reactivaba asociaciones inesperadas y encontraba soluciones atípicas. A menudo, una respuesta inicial parecía disparatada, pero al revisarla tras un par de días descubría un trasfondo interesante que podía pulir. De estas veintenas de ideas, seleccionaba 2 para explorar más a fondo durante la semana, investigaba referencias, analizaba ejemplos reales y esbozaba un plan de acción mínimo para probarlas. Este proceso me enseñó que la creatividad sistemática es un músculo, cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Comencé a experimentar variaciones, sesiones de lluvia de ideas en pareja con colegas, tormentas de post-its pegados en la pared, caminatas creativas donde hablaba en voz alta mi conversación interna. Cada formato despertaba facetas diferentes de mi mente, y con el tiempo identifiqué mis combustibles creativos favoritos, la música suave de fondo, cambiar de escenario, un café, una banca en el parque, y alternar entre escribir a mano y teclear en mi ordenador. Paralelamente, aprendí a ver cada obstáculo como una oportunidad potencial de innovación. Cuando un cliente canceló un proyecto de consultoría, en lugar de lamentarme, pregunté, ¿qué podría ofrecerle ahora que le aporte más valor con menor inversión de tiempo suyo? Esa pregunta me llevó a diseñar un paquete express de asesoría de 1 hora, con grabación en video y plantillas descargables, que resultó tan atractivo que se convirtió en mi servicio más popular durante los meses siguientes. Asimismo, adopté la rutina de bicicleta inversa. Cada vez que completaba una tarea rutinaria y monótona, por ejemplo, archivar facturas, enviar recordatorios de pago o actualizar mi base de datos de contactos, me preguntaba cómo podría automatizarla o delegarla. Entre herramientas de automatización, pequeños asistentes virtuales y plantillas mejoradas, conseguí liberar cerca del 15% de mi tiempo productivo que antes invertía en labores mecánicas. Ese margen recuperado lo redirigí a mi laboratorio de ideas, alimentando un círculo virtuoso de innovación y crecimiento. Una clave adicional fue la colaboración creativa. Invité a 2 pares de profesionales con experiencia distinta a la mía, un diseñador gráfico y un experto en experiencia de usuario, a un taller de co-creación. En una sesión de 4 horas, trabajamos en un nuevo formato de presentación para mis propuestas, un dossier interactivo en línea con gráficas animadas y comentarios en audio. El resultado fue una propuesta tan atractiva que uno de mis clientes la calificó como revolucionaria en el sector y la compartió públicamente en su red, generándome varias consultas y nuevos contratos. Sin embargo, no todo experimento resultó un éxito rotundo. Tras lanzar un webinar de prueba sobre hábitos avanzados de productividad, tuve tan poca asistencia que mi ánimo se resintió. No obstante, revisé el proceso y descubrí que la promoción había sido demasiado genérica. Al segmentar luego mis invitaciones por intereses específicos y ofrecer un pequeño cupón de descuento, tripliqué la asistencia en la siguiente edición. Esa lección consolidó mi convicción de que la innovación exige también iteración y mejora continua, no solo ideas brillantes. Finalmente, comprendí que la reinvención personal es un compromiso de largo plazo. Cada 6 meses, dedicaba una jornada completa, alejado de mis obligaciones, a una jornada de futuro, repasaba mis servicios, evaluaba tendencias emergentes en mi sector, entrevistaba a 2 personas con perfiles inspiradores y redefinía mi portafolio. Esa pausa estratégica me evitaba quedar atrapado en rutinas obsoletas y garantizaba que mi oferta de valor se mantuviera siempre relevante y atractiva.
Al cerrar este capítulo, te desafío a crear tu propio laboratorio de ideas. Reserva 10 minutos al día para escribir 20 respuestas creativas, elige 2 para prototipar en tu semana y revisa al mes los resultados. Comprueba cómo, al sistematizar la innovación, tu camino hacia la prosperidad se llena de novedades, oportunidades y descubrimientos constantes. Capítulo 11. En mi recorrido hacia la prosperidad entendí que, además de la innovación y la disciplina, resulta esencial cultivar una salud integral que sustente nuestro rendimiento y bienestar a largo plazo. Cuerpo y mente forman un sistema interconectado, el descuido de uno impacta de inmediato al otro. En este capítulo comparto cómo integré prácticas de autocuidado físico, mental y emocional en mi rutina diaria, y cómo esa inversión en mi salud se tradujo en mayores niveles de energía, claridad y creatividad. Durante mucho tiempo fui culpable de sacrificar mis horas de sueño para sacar un poco más de trabajo. Terminaba la jornada escribiendo hasta medianoche, justificando esa falta de descanso como un esfuerzo temporal. Los resultados no se hicieron esperar, me despertaba agotado, con dificultad para concentrarme y con un estado de ánimo fluctuante. Comprendí entonces que, si quería sostener mi rendimiento sin quemarme, debía establecer límites claros y cuidar mi cuerpo como el activo más valioso que poseo. Mi primer paso fue imponer un horario de sueño inamovible. Definí que necesitaba al menos 7 horas de descanso cada noche, así que establecí mi hora de acostarme y un ritual que me preparara para dormir. Apagaba dispositivos electrónicos 1 hora antes, tomaba una infusión tibia sin cafeína, revisaba mi plan de acciones del día siguiente y dedicaba 5 minutos a la respiración profunda para liberar tensiones. Esa secuencia sencilla me ayudó a conciliar el sueño más rápido y a mejorar la calidad de mi descanso. Al despertar, me sentía renovado y con mayor disposición para mis prácticas matutinas de prosperidad. Adicionalmente, incorporé una rutina de ejercicio físico adaptada a mi estilo de vida. En lugar de forzar largas sesiones de gimnasio, opté por entrenamientos cortos y constantes. Cada mañana, tras mis afirmaciones y visión, dedicaba 20 minutos a una serie de ejercicios de fuerza y movilidad basados en mi propio peso corporal, flexiones, sentadillas, planchas y estiramientos. 2 veces por semana, sustituía esa rutina por caminatas de 30 minutos al aire libre, aprovechando para escuchar podcasts de crecimiento personal o de temas complementarios a mis proyectos. Con ello fortalecí mi musculatura, descongestioné mi mente y alenté mi creatividad con el contacto con la naturaleza. Un pilar fundamental fue también la alimentación consciente. Dejé atrás las comidas rápidas y los snacks frente a la pantalla, para diseñar un plan de alimentación balanceada. Incluyo proteínas magras, grasas saludables, aguacate, frutos secos, aceite de oliva, y una variedad de verduras y frutas. Los fines de semana me dedico a preparar con antelación comidas nutritivas que facilitan mantener mi alimentación correcta los días de mayor carga laboral. Este cambio no solo elevó mi nivel de energía, sino que estabilizó mis estados de ánimo y mejoró mi claridad mental durante las sesiones de trabajo y meditación. Para apoyar mi salud emocional, reforcé mis prácticas de journaling y gratitud, ampliándolas con una breve pausa de chequeo interno a media tarde. En ese momento interrumpo mis tareas, cierro los ojos y evalúo mi estado emocional. ¿Cómo me siento? ¿Qué tensión o preocupación persiste? ¿Necesito un breve descanso o un ajuste en mi agenda? Esa pausa de 1 o 2 minutos me permite reconectar con mi equilibrio interior, evitando que la fatiga emocional comprometa mi productividad y mi creatividad. Otro recurso clave fue la higiene digital. Observé que las notificaciones constantes y el flujo incesante de información me generaban estrés y dispersión. Por ello, agrupé revisiones de correo y redes sociales en 2 bloques de 10 minutos al día, y en el resto del tiempo mantuve dispositivos en modo no molestar. Esta medida redujo significativamente mis niveles de ansiedad y me permitió trabajar con mayor concentración. Conjuntamente, dediqué un espacio semanal a actividades que nutren mi bienestar emocional en un sentido amplio, una clase de yoga para estirar y relajar tensiones, una entrevista de café con un amigo cercano para compartir pensamientos sin filtro, o dedicar tiempo a un hobby creativo como tocar guitarra o pintar pequeñas acuarelas. Esos momentos de desconexión consciente me recargaron de energía y me recordaron que la prosperidad incluye la capacidad de disfrutar la vida en todas sus dimensiones. Al observar los resultados tras unos meses, noté que mi productividad aumentó, mis ideas fluyeron con mayor facilidad y mis procesos de toma de decisiones se tornaron más ágiles. La inversión en mi salud se tradujo en más claridad para diseñar estrategias, mayor resistencia ante imprevistos y un equilibrio emocional que me permitió sostener niveles elevados de rendimiento sin desgastarme. Al concluir este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Estás cuidando tu cuerpo, tu mente y tu espíritu como pilares de tu prosperidad?
¿Qué hábito de salud podrías implantar hoy mismo para potenciar tu energía y tu claridad mental? Recuerda que el verdadero progreso florece cuando nuestro bienestar integral recibe la misma atención que nuestros proyectos y metas. Capítulo 12. En el recorrido que hemos compartido por el camino hacia la prosperidad, has visto cómo la mente, el entorno, los hábitos, la visión, la gestión de recursos, la generosidad, la resiliencia, el aprendizaje, las redes, la innovación, la salud y el autocuidado se entrelazan para sostener una vida abundante. Sin embargo, hay un elemento aún más profundo que actúa como puente entre lo interno y lo externo, el propósito. Entender con claridad el para qué de nuestras acciones convierte cada paso en una afirmación de sentido. En este capítulo te revelo cómo descubrí mi propósito y cómo, al alinearlo con mis objetivos cotidianos, mi camino hacia la prosperidad cobró una fuerza imparable. Mi búsqueda de propósito comenzó con una sensación de descontento, a pesar de los logros alcanzados. En la superficie, todo marchaba bien, mis proyectos prosperaban, mis hábitos estaban consolidados, y mi salud brillaba. Sin embargo, en momentos de reflexión, acariciaba un vacío. ¿Para qué hago todo esto si no siento que me conecte con algo mayor que yo mismo? Fue entonces cuando entendí que la prosperidad auténtica trasciende la acumulación de éxitos personales y se nutre del deseo de servir a un fin más amplio. Para esclarecer mi propósito, me embarqué en un ejercicio sistemático de autodescubrimiento en 3 etapas. Inventario de experiencias significativas. Anoté los momentos de mi vida que habían despertado en mi emoción profunda, autenticidad y sentido de contribución. Apunté experiencias diversas, aquella ocasión en la que enseñé a un grupo de estudiantes a organizarse y vi su gratitud en sus ojos, la vez que redacté un artículo y recibí mensajes de personas agradecidas por cómo había cambiado su forma de pensar, la jornada de voluntariado en la que, entregado por completo, perdí la noción del tiempo. Aquellas vivencias compartían un común denominador. Me sentía en mi elemento cuando podía compartir conocimiento, inspirar acciones y acompañar procesos de crecimiento en otros. Identificación de talentos y valores. En paralelo, realicé un listado de mis competencias más destacadas, mi habilidad para explicar conceptos complejos de forma clara, mi empatía para comprender necesidades ajenas y mi capacidad de estructurar metodologías prácticas, y de los valores que consideraba innegociables, integridad, autenticidad, servicio y mejora continua. Observé cómo mis talentos se potenciaban al servicio de esos valores, enseñar con honestidad, orientar con empatía, proponer sistemas de mejora que realmente impactaran el bienestar de las personas. Convergencia entre don y necesidad. Para cerrar el círculo, busqué la intersección entre lo que sé hacer mejor y lo que el mundo requiere con urgencia. Analicé tendencias y problemas comunes en mi ámbito, la falta de educación financiera práctica y accesible, la dificultad para gestionar el tiempo en la era de la sobreestimulación digital, la necesidad de apoyo emocional en comunidades profesionales. Identifiqué que, combinando mi experiencia en productividad, mis conocimientos de finanzas personales y mi pasión por compartir, podía diseñar soluciones, talleres, guías y asesorías que cubrieran esas carencias. A partir de ese análisis, cristalizó mi propósito: empoderar a las personas para que transformen su vida cotidiana a través del conocimiento práctico, la disciplina y el acompañamiento consciente. Esa frase, breve pero precisa, se convirtió en mi faro. Cada proyecto que iniciaba, cada curso que impartía, cada texto que redactaba, debía alinearse con esa declaración de intención. Para llevar el propósito del plano mental al terreno de la acción, implementé 2 herramientas clave. La brújula de decisión. Formulé un conjunto de preguntas que evaluaba antes de aceptar cualquier compromiso. ¿Esta actividad contribuye al empoderamiento práctico de los demás? ¿Puedo aportar mis habilidades de forma genuina y sin compromiso? ¿Reforzará la disciplina y el conocimiento de quienes participan? Solo si respondía sí a las 3, daba luz verde. Esta brújula me salvó de proyectos brillantes en apariencia pero huecos en impacto, y me orientó hacia colaboraciones coherentes con mi propósito. La agenda con propósito. Integré en mi planificación semanal un bloque de proyectos de propósito, 10% de mi tiempo operativo, donde dedicaba horas exclusivas a diseñar materiales, impartir mentorías o crear contenido que sirviera a mi fin más elevado. Al visualizar ese bloque con un color específico en mi calendario, recordaba constantemente la razón última de mi trabajo y mantenía la motivación encendida. Con este nuevo enfoque, comprobé que mi prosperidad interior se tradujo en prosperidad exterior de manera más fluida. Al sentir que mis acciones tenían sentido amplio, mi energía creativa y mi dedicación crecieron sin esfuerzo extra. Las personas con las que trabajaba lo percibían, sus resultados mejoraban, sus testimonios se volvían más emocionantes,
y mi reputación se afianzaba como un profesional que realmente marcaba la diferencia. Un ejemplo concreto: diseñé un programa de mentoría grupal centrado en la mejora de la productividad para emprendedores sociales. La respuesta fue emotiva. Los participantes, además de optimizar sus proyectos, manifestaron sentirse inspirados y más confiados para liderar iniciativas de impacto comunitario. Ver ese efecto multiplicador en su entorno confirmó que el propósito no es un mero accesorio, sino la fuerza que potencia la efectividad de todo sistema de prosperidad. Sin embargo, mantener el propósito vivo demanda vigilancia constante. Para ello, cada 3 meses celebraba una reunión de alineación conmigo mismo, repasaba mi declaración de propósito, evaluaba si mis actividades recientes habían estado alineadas y ajustaba la brújula y la agenda si detectaba desviaciones. Ese acto de rendición de cuentas personal reforzaba el compromiso y evitaba que, en medio del trajín diario, perdiera de vista mi norte. Al cerrar este capítulo, te propongo un ejercicio: redacta tu propia declaración de propósito en una frase corta y con verbo activo. Luego, crea tu brújula de decisión con al menos 3 preguntas de alineación y reserva un bloque en tu agenda semanal exclusivamente para actividades que encarnen ese propósito. Verás que, cuando combinas la claridad de sentido con la disciplina de la acción, el camino hacia la prosperidad deja de ser un sendero técnico para convertirse en una experiencia plena, significativa y profundamente satisfactoria. Capítulo 13. Al atravesar ya la mayoría de etapas esenciales de este camino, me percaté de que el último tramo antes de alcanzar la cima exige algo muy especial: la capacidad de transformar la propia prosperidad en un legado. No basta con prosperar individualmente, el verdadero triunfo radica en plantar las semillas de un éxito que trascienda nuestra propia vida y encienda el impulso de otros. En este capítulo comparto cómo aprendí a diseñar proyectos de largo alcance y a pensar en términos de sostenibilidad y herencia, para que mi propio progreso fuera un cimiento vivo para futuras generaciones. Durante años, mi enfoque había sido eminentemente personal: mejoras de hábitos, nuevos servicios, alianzas estratégicas, pero, al reflexionar con honestidad, comprendí que estaba dejando ir oportunidades de magnificar mi impacto. La pregunta que cambió mi perspectiva fue sencilla y poderosa: ¿cómo convertir lo que hago hoy en algo que beneficie a otros más allá de mi círculo inmediato y de mi propia temporalidad? Esa interrogante detonó un proceso de reestructuración de mis objetivos y de la forma en que concebía mis proyectos. Primero, redefiní mis metas en clave de legado. En lugar de alcanzar X número de clientes este año o generar ingresos, formulé objetivos vinculados a creación de activos perdurables, escribir un manual que compilara mis mejores metodologías, grabar una serie de lecciones didácticas para que quedaran disponibles indefinidamente, o colaborar con instituciones educativas para impartir mis enseñanzas. Esa visión de largo plazo me obligó a pensar no solo en el qué, sino en el cómo, y en el para quién. ¿Qué recursos serían transferibles? ¿Qué formatos asegurarían la continuidad del mensaje? ¿Cómo involucrar aliados que mantuvieran viva la propuesta? Así nació mi primer proyecto de legado tangible: la elaboración de una guía práctica de productividad y finanzas para jóvenes emprendedores. Reuní los aprendizajes de todos los capítulos anteriores y los estructuré en módulos progresivos, con ejercicios, ejemplos y materiales descargables. Pero no me limité a escribir. Diseñé también un micrositio web donde los usuarios podían acceder gratuitamente al contenido interactivo, dejar sus comentarios y sugerir mejoras. Con ese enfoque, la obra no solo sería un documento estático, sino un organismo en evolución, nutrido por la retroalimentación de quienes lo utilizaran. Para asegurar su adopción y continuidad, establecí 2 estrategias principales. Alianzas institucionales. Me acerqué a organizaciones no gubernamentales y centros de emprendimiento para ofrecer la guía como parte de sus recursos de formación. En cada convenio, acordamos la traducción y adaptación del contenido a contextos locales, de modo que el material llegara a comunidades diversas y se ajustara a sus particularidades culturales y económicas. Programa de embajadores. Invité a un grupo selecto de antiguos alumnos, colegas y contactos profesionales a convertirse en embajadores del legado. A cambio de acceso anticipado al material, se comprometieron a impartir talleres gratuitos o de bajo costo en sus regiones, recolectar testimonios y reportar resultados. Esa red de embajadores funcionó como multiplicadora. Cada capítulo de la guía cobró vida en aulas, espacios comunitarios y plataformas digitales de todo tipo. Paralelamente, interioricé la necesidad de medir el impacto a largo plazo. Más allá de descargas o reproducciones, definí indicadores más profundos: número de proyectos emprendedores que aplicaron las metodologías con éxito, nivel de retención del conocimiento tras 6 meses, y calidad de las iniciativas generadas a partir de la guía. Diseñé encuestas de seguimiento,
entrevistas con participantes y un sistema de análisis de datos que me permitirá refinar el material regularmente. Con el paso de los meses comprobé los frutos de esta orientación hacia el legado. Un grupo de jóvenes en una universidad rural creó un colectivo de microemprendimiento basado en las técnicas de ahorro y productividad de la guía. Una organización de mujeres emprendedoras en la ciudad adaptó los ejercicios a su sector artesanal y logró mejorar sus ventas en un 30%. Varias instituciones educativas incluyeron el programa en su currículo anual. Esas historias de transformación se convirtieron en mi mayor recompensa y en la prueba de que la prosperidad genuina se multiplica cuando se comparte con visión de futuro. Además de la guía, decidí crear un recurso audiovisual de carácter atemporal, una serie de charlas grabadas en video, donde narraba cada principio con ejemplos reales, anécdotas personales y consejos prácticos. Para garantizar su perdurabilidad, publiqué los videos bajo licencia abierta en plataformas que facilitan el libre acceso y la adaptación. Así, cualquier persona en el mundo podía subtitularlos, remezclarlos o integrarlos en proyectos propios, siempre citando la fuente original. Esa apertura generó contribuciones inesperadas, traducciones al francés, al portugués, e incluso animaciones didácticas creadas por estudiantes de diseño. Un elemento crucial en este proceso fue la mentalidad de compartir sin ego que había empezado a forjar en capítulos anteriores. Entendí que desechar la excesiva protección de mis ideas no significaba renunciar a mis derechos, sino liberarlas para que crecieran con autonomía. Al permitir que otros las reinterpreten, mejoren o combinen con sus propias visiones, mi propio legado se enriquecía con aportes colaborativos y continuaba evolucionando más allá de mis propias capacidades. No obstante, esta orientación a largo plazo exige un equilibrio. Dedicar tiempo y recursos a proyectos de legado no debe descuidar las actividades del día a día que sostienen nuestra prosperidad inmediata. Para ello, integré el trabajo de legado en mi agenda con propósito, reservando un 15% de mi tiempo operativo, y establecí bloques regulares de revisión trimestral para evaluar avances y reasignar prioridades según la evolución de los proyectos y las necesidades emergentes. Al cerrar este capítulo, te invito a pensar, ¿qué aspectos de tu propio camino podrían convertirse en un legado? ¿Qué recursos tendrías que crear para que tus aprendizajes trasciendan tu vida personal y generen cambios duraderos en otros? Recuerda que, al enfocar tus esfuerzos hacia el largo plazo y compartir con generosidad, tu prosperidad no solo se multiplicará en tu entorno inmediato, sino que dejará huellas positivas en generaciones futuras. Capítulo 14. En el tramo final de este viaje, comprendí que la prosperidad verdadera no es un logro estático, sino un proceso dinámico que requiere renovación continua y una sintonía permanente con el cambio. Si hasta aquí has integrado hábitos, relaciones, propósito y legado, el desafío de este capítulo consiste en consolidar un sistema que te permita mantener tu avance y tu bienestar a lo largo del tiempo, incluso cuando tu entorno, tus roles o tus prioridades experimenten transformaciones profundas. La primera lección que aprendí es que todo ciclo de crecimiento debe concluirse con un cierre consciente antes de abrir uno nuevo. 3 veces al año, organizo mi propio ritual de cierre y reinicio. Durante un día completo, me aparto de mis rutinas habituales para revisar, celebrar y planificar. Al amanecer, repaso los logros de los últimos 4 meses, tachar metas cumplidas, analizar proyectos que fructificaron y reconocer los aprendizajes obtenidos de los desvíos. Me detengo con gratitud en cada experiencia, sin restar valor a lo pequeño, pues aprendí que en los detalles se forja la grandeza. A media jornada, dedico tiempo a liquidar pendientes emocionales o administrativos que se hayan acumulado, respondo correos atrasados, cierro facturas abiertas, retomo conversaciones pospuestas y, sobre todo, resuelvo cualquier asunto que reste ligereza a mi mente. Esa limpieza externa evita que pequeños asuntos corrompan el impulso creativo y productivo futuro. Culmino esta fase con una breve ceremonia simbólica, libero mentalmente aquello que ya no sirve, visualizando cómo se disuelven las cargas y preparo el terreno interior para nuevas semillas. Por la tarde, paso al diseño del siguiente ciclo de acción. Parto de mi declaración de propósito y de la brújula de decisión para elegir un foco prioritario para los próximos 4 meses. Ese foco puede ser, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo programa formativo, el desarrollo de un producto digital, la expansión de mis redes en un sector diferente, o el perfeccionamiento de una habilidad específica. Defino entonces objetivos SMART asociados a ese foco y establezco hitos mensuales y semanales, replicando el sistema de planificación que ya te compartí en capítulos anteriores. Un aspecto fundamental de este ritual es la adaptación de mis sistemas de gestión de tiempo, recursos y energía. Reviso mi presupuesto de tiempo y ajusto los porcentajes según las demandas del nuevo ciclo. Quizá necesite dedicar un 5% más a investigación y desarrollo,
o destinar un mayor bloque a la formación colaborativa. Asimismo, actualizo mis bloques de descanso y autocuidado, pues aprendí que un avance sostenible depende de la integridad de mis energías física, mental y emocional. Otro componente clave es la renovación de mi laboratorio de ideas. Selecciono un nuevo conjunto de preguntas creativas, diferentes de las anteriores, que estimulen propuestas frescas y pertinentes al foco elegido. Por ejemplo, si mi énfasis ahora está en la internacionalización de mis servicios, planteo preguntas como ¿qué formato de contenido funcionaría mejor para audiencias de otra cultura? O ¿cómo adaptar mi guía de productividad a un contexto lingüístico distinto? Repito el ejercicio de generar 20 respuestas diarias y priorizo 2 para prototipar en las semanas siguientes. A lo largo de este ritual también integro la voz de mi red. Antes de cerrar mi planificación, comparto un borrador de mis objetivos y métodos con 2 o 3 aliados de confianza, colegas, mentores o miembros de mi círculo de embajadores. Su retroalimentación me ayuda a detectar ángulos ciegos, anticipar dificultades y enriquecer mis propuestas con ideas complementarias. Esa consulta estratégica fortalece mi plan y refuerza mi sentido de responsabilidad. Finalmente, documento todo el proceso en un cuaderno de bitácora, físico o digital, donde registro las decisiones tomadas, las fechas clave y las motivaciones subyacentes. Esa memoria de ciclos previos no solo me sirve de referencia, sino que alimenta mi confianza. Al repasar cómo convertí planes en logros en el pasado, reafirmo mi capacidad de transformar intenciones en resultados concretos. Este sistema de cierre y reinicio me ha permitido sobrellevar crisis, cambios de rol, como cuando pasé de ser consultor independiente a coordinador de un equipo, y momentos de saturación con una sensación de control y serenidad. En lugar de sentirme arrastrado por la corriente de tareas urgentes, enfrento cada nuevo periodo con claridad de propósito, flexibilidad inteligente y energía renovada. Al cerrar este capítulo, quiero invitarte a diseñar tu propio ritual de cierre y reinicio. Aparta un día en tu agenda, prepara tu bitácora, recopila tu brújula de decisión y tu declaración de propósito, y experimenta la ligereza de terminar un ciclo con plenitud antes de embarcarte en el siguiente. De ese modo, tu prosperidad dejará de depender de momentos aislados de impulso para convertirse en un flujo continuo de transformación, adaptación y realización personal. Capítulo 15. Al alcanzar este último tramo del camino hacia la prosperidad, te invito a detener el paso y contemplar el panorama completo. Cada principio, cada hábito y cada práctica que hemos explorado conforman un mosaico integrado que define tu modo de vivir y de transformar la realidad. En este capítulo final comparto cómo he unido todas las piezas, convirtiendo la teoría en un sistema orgánico que se retroalimenta y evoluciona con cada nueva experiencia. Primero, reencuentro en mí la semilla original, el dominio del pensamiento. Sin un enfoque mental claro, cualquier estructura se derrumba. Cada mañana reviso mis afirmaciones y visualizaciones. Cada noche aplico la revisión honesta de mis logros y aprendizajes. Ese diálogo continuo con mi mente actúa como la brújula interna que orienta mis acciones hacia el norte de la abundancia. Segundo, reconozco el poder del entorno. Sigo defendiendo mi espacio de estímulos positivos y nutritivos. Mi entorno físico permanece ordenado, lleno de luz y dispuesto a inspirar. Mis relaciones fluyen en un círculo de apoyo mutuo, donde dar y recibir forman un vaivén constante que refuerza lazos y proyectos. La continua selección consciente de lecturas, música y conversaciones mantiene mi mente libre de interferencias, lista para crear. Tercero, mi ritual matutino y mi revisión nocturna forman los dos polos de mi disciplina. En ellos descargué la intención y concentro la reflexión. El ritual matinal me llena de propósito, el nocturno me conecta con la humildad del aprendizaje. Juntos, son el motor que impulsa mi sistema de hábitos, desde el presupuesto de tiempo hasta los bloques de enfoque y la higiene digital. Cuarto, la definición SMART de mis metas, alineadas con mi propósito, quedó grabada en mi calendario con colores y plazos. Cada objetivo grande se subdivide en hitos mensuales, semanales y diarios, y se alimenta con el laboratorio de ideas, preguntas creativas, prototipos rápidos y colaboraciones externas que mantienen mi oferta siempre fresca. Esa combinación de claridad y flexibilidad me permite adaptarme sin perder el rumbo. Quinto, la gestión consciente de mi energía, a través del sueño, el ejercicio, la alimentación y las pausas de autocuidado, asegura que el combustible interno nunca se agote. Mi cuerpo y mi mente son compañeros de viaje, los fortalezco con prácticas sencillas y regulares, y los enfrío con momentos de pausa y disfrute que renuevan mi entusiasmo. Sexto, el aprendizaje permanente y compartido me mantiene en la cresta de la ola. Mi circuito de aprendizaje integral sigue vibrando, y los grupos de estudio y mentoría aportan frescura y perspectiva.
Cada nuevo conocimiento se prueba de inmediato y se transmite. Enseñar es la forma más efectiva de dominar. Séptimo, la mentalidad de legado me impulsa a pensar más allá de mí mismo. Proyectos tangibles, guías, videos, programas de embajadores, garantizan que mis aprendizajes cobren vida en otros, generando retornos que trascienden mis propias fronteras. Evaluar el impacto y ajustar el contenido asegura la pertinencia a lo largo del tiempo. Octavo, el ritual de cierre y reinicio prepara el terreno para el próximo ciclo. Cada 4 meses dedico un día entero a celebrar victorias, soltar cargas y planificar nuevos horizontes. Ese espacio de desconexión consciente evita la inercia y recarga mis baterías creativas. Al ensamblar todas estas piezas, he construido un sistema integrado, dinámico y sostenible que me permite surfear olas de incertidumbre sin perder el equilibrio. Cada práctica se refuerza con las demás. Mi claridad mental hace más efectivos mis rituales, mis hábitos sustentan mi energía, mi entorno nutre mi creatividad, mi propósito da sentido a cada meta, el legado multiplica mi impacto, el cierre regular abre espacio para la innovación. Hoy comprendo que la prosperidad no es un destino fijo, sino un modo de estar en el mundo, una disciplina diaria, una mirada generosa, una voluntad de aprender y servir. Te invito a integrar este sistema, a adaptarlo a tu propio estilo y a mantener viva la llama del cambio. Recuerda, no necesitas esperar a que llegue un momento perfecto, comienza con un pequeño paso consistente, incorpóralo a tu día, y luego añade el siguiente. Con el tiempo, esas acciones conectadas formarán el entramado sólido que sostiene tu abundancia. En mi canal comparto audiolibros que transforman vidas, finanzas, negocios, psicología, superación, productividad, liderazgo, mindfulness. Suscríbete y descubre más contenidos que te ayudarán a continuar tu propia travesía hacia la prosperidad.